Hola y bienvenido a 20 Minutos con Jesús. Estoy muy agradecida de que estés aquí hoy, aprovechando este momento para relajarte, respirar y acercarte a Dios. En un mundo que espera que nos mantengamos fuertes, que sigamos avanzando, que sigamos produciendo, que sigamos resolviendo todo por nuestra cuenta. No siempre es fácil admitir que hemos llegado a nuestro límite, pero aquí, en este espacio tranquilo, no necesitas fingir ser fuerte. Simplemente puedes descansar. Permítame comenzar preguntándole algo. ¿Alguna vez has sentido que tus recursos se han agotado, ya sea emocional, financiera, espiritual o incluso físicamente? ¿Alguna vez has analizado tu situación y has pensado, no queda nada, ya no sé qué hacer? Si es así, el mensaje de hoy le hablará profundamente al corazón, porque la Biblia nos muestra algo profundo. La provisión de Dios a menudo viene de lugares que nunca esperábamos. Y esta verdad brilla hermosamente en la historia que estamos explorando hoy, el encuentro entre el profeta Elías y una viuda en la ciudad de Sarepta. Antes de entrar en ese momento, imaginen esto conmigo: una nación en sequía, un profeta en fuga, una viuda preparando su última comida. 3 vidas tocándose en el momento exacto donde la carencia y la desesperación parecen dominar la escena. Esto no es solo un acontecimiento histórico, es un espejo de los momentos que vivimos hoy, momentos en los que se acaba el agua, en los que se vacía el cántaro, en los que se cierran las puertas, en los que todo plan que teníamos parece llegar a su fin. Quizás sepas cómo se siente eso. Quizás estés pasando por esa época ahora mismo, una temporada en la que el dinero no es suficiente, el trabajo se siente inestable, las relaciones a tu alrededor se sienten frágiles, el futuro se siente incierto. Tu fuerza emocional es menor de lo que solía ser. Y te estarás preguntando, Dios, ¿me queda algún milagro? Si ese es tu caso hoy, quiero invitarte a esta historia con las manos y el corazón abiertos. Porque Dios no eligió a una persona rica para alimentar a Elías. No eligió a alguien con abundancia. Eligió a una viuda con solo un puñado de harina y un poco de aceite. Alguien a quien el mundo ignoraría. Alguien a quien no le quedaba casi nada. Y sin embargo, fue allí donde Dios decidió liberar su milagro. A veces Dios realiza los milagros más grandes no en temporadas de abundancia, sino en temporadas de vacío. No cuando nuestro frasco esté lleno, sino cuando esté casi vacío. No cuando somos fuertes, sino cuando nos sentimos demasiado débiles para continuar. Porque es en esos momentos que descubrimos algo que de otra manera nunca podríamos aprender. Dios no está limitado por nuestras carencias. Dios no está limitado por nuestras circunstancias. Dios no depende de lo que tenemos. Él depende solo de quién es Él. Mientras repasamos esta historia hoy, quiero que consideren algo. ¿Cuál es el pequeño aceite en tu vida? ¿Cuál es el puñado de harina que crees que no es suficiente? ¿Qué situación te hace sentir que te queda poca fuerza o esperanza? Porque hoy Dios quiere recordarte que Él multiplica lo que se entrega. Él bendice lo que se pone en sus manos y hace milagros en la vida de las personas que están dispuestas a confiar en Él aun cuando nada tiene sentido. Así que respira profundamente,
Deja que tu corazón se tranquilice y permita que el Espíritu Santo susurre la verdad en los lugares donde el miedo ha estado hablando en voz alta. Dios no ha terminado con tu historia. Dios ve tu necesidad. Dios conoce tus límites y Él sigue proveyendo, a veces de las maneras más inesperadas. Vamos a repasar esto juntos. Cuando Elías se acercaba a las puertas de Sarepta, Dios ya iba delante de él. Antes de que llegara el profeta, antes de que la sequía se volviera insoportable, antes de que la viuda llegara al límite de sus fuerzas, Dios estaba organizando una intersección divina. Pero al principio este milagro no parecía un milagro. Cuando Elías ve a la viuda, ella está recogiendo leña. No celebrar la abundancia, no estoy preparando un banquete, no vivir en comodidad. Ella está recogiendo leña para su última comida. Su postura, sus manos, su silencio, todo en su situación dice, no queda nada. Ella se está preparando para un final, no para un comienzo. Y ahí es donde comienza el milagro. Porque Dios a menudo se mueve en el lugar donde terminan tus fuerzas, en el umbral de tu último rayo de esperanza. La viuda no estaba haciendo oraciones atrevidas. Ella no estaba declarando la victoria. Ella simplemente estaba sobreviviendo. Y aún así, Dios la vio. Él vio su dolor. Él vio su miedo. Él vio su vacío. Y aunque ella no lo conocía como Elías, Dios la eligió para ser parte de una historia sobrenatural. A veces no necesitas sentirte fuerte para ser elegido por Dios. Solo necesitas estar disponible. Cuando Elías le habla y le pide agua, ella va voluntariamente. Incluso en su escasez, ella ofrece lo que puede. Pero cuando él pide pan, su corazón expone la verdad. Solo tengo un puñado de harina y un poco de aceite. Estoy recogiendo leña para preparar una última comida para mí y mi hijo. Y entonces moriremos. Estas son algunas de las palabras más desgarradoras de las Escrituras. Revelan un alma cansada de tener esperanza, cansada de aguardar, cansada de creer que las cosas podrían cambiar algún día. Quizás hayas estado en un lugar así, un lugar donde te dices a ti mismo, no tengo suficiente, estoy agotado, estoy vacío. Ya no queda nada que dar. Pero Elías responde con un mensaje directamente del corazón de Dios. No tengáis miedo. El miedo siempre habla primero, pero la fe siempre tiene la última palabra. Dios no negó su falta. Él no pretendió que ella tuviera más de lo que tenía. Él simplemente le pidió que confiara en Él lo poco que le quedaba. Porque Dios no necesita abundancia para obrar un milagro. Lo único que necesita es rendirse. Y lo que sucede a continuación es una lección espiritual para todo creyente. 1. Ella cede un poco. 2. Dios multiplica mucho. 3. Su obediencia abre la puerta a un milagro continuo. El tarro de harina no se acabó. La jarra de aceite no se vació. Día tras día, Dios le proveía exactamente lo que necesitaba. No todos a la vez, no con la despensa llena, no con almacenamiento desbordante, pero diariamente. Y tal vez eso es lo que Dios está haciendo también en tu vida, dándote fuerza para hoy, gracia para hoy, paz para hoy. Suficiente provisión por hoy, porque la fidelidad de Dios no siempre se ve en abundancia, a veces se ve en consistencia.
Esta viuda aprendió que el milagro no era solo de harina y aceite. El milagro fue que Dios mismo estaba en su casa, cuidándola en medio de una sequía. Y amigo, Dios está en tu casa también. Él está en tu cocina, tu lugar de trabajo, tu coche, tus pensamientos, tus oraciones, tu agotamiento. Él no te ha olvidado. Él no te ha abandonado. Él no ha ignorado tus lágrimas ni tus miedos. A veces, Él envía un milagro en una forma que al principio no reconoces. A veces, usa lo poco que queda. A veces, Él pide un pequeño acto de obediencia para poder liberar un gran acto de provisión. Pero en cada temporada, su mensaje sigue siendo el mismo. No tengáis miedo. Estoy contigo, yo proveeré. Quizás sientas que tu tarro de harina está casi vacío. Quizás sientas que te quedaste sin la última gota de aceite. Pero Dios se especializa en trabajar con lo que parece demasiado pequeño, demasiado tarde, demasiado imposible. La viuda no tenía nada. Y aún así tenía todo lo que necesitaba, porque la palabra de Dios fue hablada sobre su vida. Y tú también. Cuando pensamos en milagros, a menudo imaginamos finales dramáticos. La división del Mar Rojo, Lázaro saliendo de la tumba, los muros de Jericó cayendo, la tormenta de repente se calmó. Pero el milagro de la viuda de Sarepta nos enseña algo diferente, algo más profundo. Algunos milagros no ocurren instantáneamente. Algunos milagros ocurren gradualmente, en silencio, día a día, en medio de tu lucha. La harina no se multiplicó en un solo momento. El aceite no se desbordó dramáticamente. No había ningún ruido fuerte, ninguna luz celestial, ningún trueno en el cielo. Ocurrió silenciosamente, continuamente, fielmente, y muchas veces así es exactamente como Dios trabaja en tu vida. Él te sostiene poco a poco, Él te fortalece día a día. Él provee lo justo para el siguiente paso, la siguiente respiración, la siguiente oración. Es posible que ni siquiera notes el milagro mientras está sucediendo. Y quizás por eso esta historia es tan poderosa, porque refleja el tipo de milagro que la mayoría de nosotros necesitamos. No es la solución instantánea, pero el apoyo continuo. No el rescate dramático, pero el alimento diario, no la abundancia de una vez, pero el basta que viene una y otra vez. Los milagros más grandes suelen ser los más silenciosos. Piénsalo. La viuda se despertaba todos los días durante la sequía, abría su cántaro y encontraba justo la harina necesaria, no demasiado. No demasiado poco, lo justo y necesario. Ella miró su jarra de aceite. Todavía no estaba vacía. Aún falta un día más, y ese fue el milagro. No exceso, no desbordarse, pero consistencia. Y a veces, la constancia es la mayor expresión del amor de Dios. Porque la abundancia puede sentirse muy lejana cuando estás en una temporada de supervivencia. El desbordamiento parece imposible cuando estás luchando contra la ansiedad, las facturas, la soledad, la enfermedad y el agotamiento. Pero ya basta. Fuerza suficiente, ya basta de esperanza, provisión suficiente. Basta de paz, eso también es un milagro. Y así es exactamente como Dios te ayudó a superar días que creías que no podrías sobrevivir. Él no dejó que tu esperanza se agotara. Él no dejó que tu fe muriera.
Él no dejó que tu luz se apagara por completo. Él siguió dándote lo que necesitabas, incluso cuando no te dabas cuenta. Elías representaba la voz de Dios, pero la viuda representaba el corazón de Dios. Elías llevó las instrucciones de Dios, pero la viuda llevaba la intención de Dios, porque Dios no estaba simplemente alimentando a Elías. Él estaba revelando su carácter a través de su vida. Su casa se convirtió en un testimonio vivo de que Dios ve lo invisible, Dios cuida de los olvidados, Dios provee para los pobres, Dios honra el sacrificio, Dios responde a la confianza, Dios está cerca de los que tienen el corazón quebrantado, y tal vez ahí es donde estás ahora mismo. Sentirse invisible, ignorado, olvidado o inseguro de cómo resultarán las cosas. Pero esta historia nos muestra que Dios se mueve en lugares que parecen sin esperanza, con personas que se sienten desprevenidas y utilizando recursos que parecen demasiado pequeños. Él no eligió una familia rica para alimentar a su profeta. Él no eligió un rey, no eligió a alguien con abundantes recursos, eligió a una viuda, pobre, débil, roto, cansado, asustado, rodeado de sequía. ¿Por qué? Porque Dios quiere que sepas que Él no está limitado por tus limitaciones. Tu falta no limita su poder, tu debilidad no amenaza su plan. Tu pequeñez no intimida su grandeza. Tu carencia no es tu identidad, es el punto de partida de Dios. La historia de la viuda cambió en el momento en que ella obedeció, no cuando se hizo más fuerte, no cuando se hizo más rica, no cuando su situación se volvió más fácil, pero cuando ella confió en Dios con lo poco que tenía. Su milagro no comenzó con la abundancia. Su milagro comenzó con la rendición. Y lo mismo es cierto para ti. Dios no pide lo que no tienes. Él te pide lo que ya tienes. Tu pequeño tiempo, tu pequeña fuerza, tu pequeña esperanza, tu pequeña fe. En sus manos lo poco se vuelve ilimitado. Los milagros crecen donde se planta la confianza. Cada mañana, mientras la viuda recogía harina del fondo de aquel recipiente, experimentaba un milagro. Cada noche, mientras vertía aceite de una jarra que debería estar vacía, experimentaba la fidelidad de Dios. No era llamativo, no era ruidoso, no fue dramático, pero era sagrado. Ella no recibió ningún milagro. Recibió cientos, día tras día, durante toda la sequía. Este es el Dios al que servís. Un Dios que permanece durante la sequía. Un Dios que sostiene durante la hambruna. Un Dios que todavía envía lo suficiente cuando el mundo a tu alrededor se está desmoronando. Un Dios que sabe cómo cuidarte, no solo una vez, sino continuamente. Y tal vez hoy Dios esté susurrando a tu corazón. Deja de preocuparte por el mañana, confía en mí hoy. Déjame proveer para ti nuevamente, y otra vez, porque amigo, no te estás quedando sin, Dios te está llenando diariamente. Y el mismo Dios que evitó que la tinaja de la viuda se vaciara, ¿está evitando que tu corazón se rompa? Tu mente se derrumba, tu fe de morir, tu vida se desmorona. Puede que estés en una sequía, pero no estás sin Dios. Y donde está Dios, siempre hay suficiente. Hay un hermoso detalle en la historia de la viuda de Sarepta. Ella no tenía una gran fe, tenía honesto fe. Ella le dijo a Elías exactamente cómo se sentía.
Solo tengo un poco de harina y un poco de aceite. Ella tenía miedo, ella estaba cansada, estaba preparando su última comida. Y aún así, en medio del miedo, ella obedeció. Y desde ese momento, Dios le mostró algo precioso. No necesita mucho para hacer mucho. Tu fe no necesita ser perfecta. Tu fuerza no necesita ser alta. Tus recursos no necesitan ser grandes. Dios simplemente pide un corazón dispuesto. Al igual que la viuda, es posible que sientas que lo que te queda no es suficiente. No hay suficiente esperanza. No hay suficiente claridad. No hay suficiente energía. No hay suficiente fe. Pero escucha esto. Tu poco es suficiente para Dios, porque el milagro nunca se trata de lo que traes. Se trata de quién es Él. La viuda le dio a Elías un pequeño trozo de pan, y Dios le devolvió días, semanas y meses de provisión. Ella dio lo que parecía insignificante, y Dios multiplicó lo que ella entregó. Así es como obra Dios. Él toma lo que parece pequeño y lo convierte en algo sustentable. Él toma lo que se siente vacío y le da vida. Él toma lo que parece ser el final y revela un comienzo. Quizás hoy tengas en tus manos algo pequeño, una oración sencilla, unos minutos de esperanza, un pequeño paso de obediencia. No lo subestimes. Los milagros nacen de momentos que parecen ordinarios. Y note algo importante: la bendición no apareció de repente. El frasco no se desbordó instantáneamente. El petróleo no se derramó como un río. En cambio, nunca se agotó. La provisión de Dios fue constante, silenciosa y continua. Solo lo suficiente para cada día. Así es como Dios a menudo provee para nosotros también. No siempre con avances dramáticos, pero con fidelidad diaria. Una fuerza que regresa cada mañana. Una paz que llega exactamente cuando la necesitas. Un recordatorio de que estoy contigo, justo cuando tu corazón se siente débil. El Dios que sostuvo a la viuda es el mismo Dios que te sostiene a ti. Un día a la vez, una oración a la vez, un pequeño paso de fe a la vez. Oremos juntos. Señor, gracias por recordarnos a través de la viuda de Sarepta que tú eres el Dios que nos sostiene día a día. Enséñanos a confiar en ti incluso cuando nuestra jarra se siente vacía y nuestro aceite escaso. Muéstranos que estás presente en cada detalle y que tu provisión nunca falla. Fortalece nuestros corazones, calma nuestros miedos y ayúdanos a dar el siguiente paso en la fe. Ponemos nuestras vidas, nuestros hogares y nuestras necesidades en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por pasar estos minutos en la presencia de Dios conmigo. Si este mensaje tocó tu corazón hoy, me encantaría que te suscribas, le des me gusta y compartas este devocional con alguien que pueda necesitar aliento. Y recuerda, Dios te ve, Dios te sostiene, Dios proveerá un día a la vez. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Bendiciones para ti.